Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús por este tiempo. Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por este tiempo de alabanza, de adoración. Señor, al postrarnos ante ti, hacemos esta expresión física sabiendo que en nuestro corazón estamos postrados ante ti todo el tiempo, mi Dios. Señor, reconocemos tu señorío sobre cada uno de nuestras vidas. Reconocemos, Señor, tu amor y tu gracia que tú has derramado en nuestras vidas para poder, Señor, conocerte y poder entender y caminar en tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que está presente en este lugar, por nuestros hermanos que están conectados allá en Colombia, en Estados Unidos, en Perú, Señor, en todo lugar donde ellos estén, y aquellos que nos van a escuchar por medio virtualmente, Señor. Oramos en el nombre de Jesús de que esta palabra, Señor, pueda ser de revelación y entendimiento para que podamos vivir y caminar en tu palabra. Para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Déjenme tal vez hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estudiado la semana pasada. También estuve compartiendo esto un poquito más profundo con nuestros hermanos de Colombia o del estudio bíblico que tenemos por Zoom el día jueves allá, día viernes acá. Así que voy a mencionar algo de lo que dije la semana pasada para que de ahí podemos continuar con la segunda parte de este tema. Habíamos hablado referente a esta línea que para mí, cuando yo ya les he compartido, para mí fue de gran revelación y de gran entendimiento cuando meditamos en la palabra de Dios. Es de que podemos interpretarla, podemos leer la palabra de Dios con un entendimiento natural, un entendimiento humano. No hay nada de malo en eso, pero como ya hemos aprendido, aquí Pablo en su carta a los Colosenses les habla a ellos y por ende a nosotros, porque también nosotros somos hijos, somos parte de la iglesia de Cristo, somos la iglesia de Cristo, no parte. Entonces también para nosotros es aplicable de nosotros poder no solamente leer la palabra con nuestro entendimiento que el Señor, que Dios nos ha creado, pero también tener entrada a esta posición espiritual de que podemos leer y estar sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la revelación de la palabra de Dios espiritualmente. Y esto es lo que dice Colosenses 1:9, de que seáis llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estas tres palabras para mí fueron claves: sabiduría e inteligencia espiritual. Y es ahí donde viene el título de estas prédicas. Esto es que muchos hermanos en Cristo pues no están conscientes, no estamos conscientes de que como hijos de Dios tenemos entrada a esta dimensión del Espíritu y poder leer la palabra con la expectativa de recibir esta revelación de la palabra. Y el problema que ha habido el problema que hay hasta el día de hoy, cuando meditamos en la palabra y lo encontramos aburrido y no lo entendemos, es porque lo encontramos aburrido porque no lo entendemos y por ello no tenemos interés, no tenemos hambre en meditar en la palabra y leerla, porque lo hemos tratado de interpretar y leerla con el entendimiento natural, con nuestro entendimiento humano, que no es malo, pero cuando somos conscientes de que podemos tener entrada a esta dimensión espiritual y recibir por parte del Espíritu esta revelación de la palabra, pues esto es donde hace la diferencia.
he ahí en donde podemos entender ahora la palabra con claridad. Y no es, mis hermanos, que tengamos nosotros que hacer un esfuerzo. Es parte de la herencia como hijos de Dios que el Señor nos da así por medio de su Hijo, por medio del sacrificio, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es parte de nuestra herencia. Esto es lo que Dios ha destinado para su pueblo el día de hoy, obviamente a partir de hace 2000 años atrás. La situación es de que el pueblo de Dios no ha llegado a este entendimiento. Ahora no quiero decir de que nadie. Yo sé de que a través de la historia, pues han habido miles, millones tal vez de cristianos que entienden esto. Pero en su gran mayoría, el día de hoy, tratamos de entender y leer esta palabra con nuestro entendimiento natural. Porque la Biblia es un libro único, es un libro espiritual, es un libro inspirado por Dios, escrito por hombres y mujeres, pero inspirado por Dios. Y por lo tanto necesitamos entenderlo espiritualmente. Entonces, cuando nos ponemos en línea y somos conscientes de esto, entonces ahora sí podemos tener, cuando leemos, tenemos esa expectativa de recibir algo de Dios personalmente. Nos puede hablar personalmente, ¿ok? Yo les estoy comunicando esto, y esto ustedes me han escuchado decir. Ustedes están escuchando lo que yo estoy compartiendo, enseñando, predicando, mi experiencia, lo que yo he visto, lo que yo he aprendido, lo que el Señor me ha revelado. Pero esto no es exclusivo para uno. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de hacer lo mismo. Y por lo tanto recibir palabra de Dios, porque yo no estoy más arriba de ustedes. Todos estamos, como hemos dicho, estamos en el mismo nivel. Y si cada uno, como lo hemos dicho más antes, si cada uno podemos en el supermercado podemos tener un precio, todos tenemos el mismo precio. ¿Por qué? Porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo es igual para cada uno de nosotros. No hay diferencia. Hay diferencia de responsabilidades, sí, en el ministerio que llevamos, pero nuestra condición, nuestra posición espiritual es exactamente lo mismo para cada uno de nosotros. Y no es que el pastor esté más alto, no es que el profeta esté más alto. Tiene diferente responsabilidad, sí, pero todos hemos sido redimidos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace iguales a todos. Así que no podemos mirar más abajo a nadie, los miramos de frente hacia los ojos. Entonces, cuando tenemos este entendimiento, entonces ahora sí podemos venir a la palabra de Dios y recibir por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros, recibir esta palabra, esta revelación espiritual por medio de esta sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ok? Y eso es lo que estamos meditando y lo que trato de enfatizar. Y como les dije, para mí esto ha sido de gran bendición, porque cuando yo pude ver esto, ahora cada vez que leo la palabra, esa es mi intención, esa es mi expectativa. Y le voy a decir, no todo el tiempo ocurre eso, porque sí, también podemos fluir con nuestro entendimiento natural. Lo podemos leer. No hay nada de malo, no es pecado, no. Está bueno porque hay métodos naturales para poder entender la Biblia. Hermenéutica. O sea, son principios que uno conoce en lo natural para entender y uno lo puede aplicar en la palabra. Podemos estudiar la palabra exegéticamente, verso por verso, ver el texto y el contexto de ese capítulo o del libro o de la epístola y por lo tanto del Antiguo o del Nuevo Testamento. O sea, hay métodos para entender la palabra, pero dentro de eso existe esto de este conocimiento, de este conocimiento y inteligencia espiritual en la cual nosotros tenemos acceso. Y eso nos hace diferente a cualquier otra persona que pueda leer cualquier otro libro, o inclusive si una persona que no conoce a Dios
empieza a leer la palabra, ¿okay? Es voluntad de Dios, porque esa persona, si no ha nacido de nuevo, entonces no está en esa posición de recibir esa revelación y ese entendimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no mora en esa persona todavía. Entonces es cuando llegamos, hacemos de Jesús nuestro Señor y Salvador. Y como hemos venido estudiando, entendemos lo que es la obra redentora de Cristo. Ahí en la cruz del Calvario, ahí es, ¿cómo se llama? Es la crucifixión del viejo hombre. Somos muertos, como dice Pablo, he sido crucificado juntamente con Cristo, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y cuando Jesús resucita, entonces ahí nosotros resucitamos juntamente con Él, y esa es lo que es el nuevo nacimiento. Resucitamos, tenemos una vida resucitada, una vida nueva, una nueva creación, y en ese momento, por gracia de Dios, es que recibimos en ese momento el Espíritu de Dios, y toma posesión nuestra. Desde ese momento en adelante empezamos a vivir en esta dimensión. Y todo es por gracia. No es que nosotros tengamos que hacer el esfuerzo, es obra de Dios. Y uno simplemente tiene que decir sí, lo creo y lo recibo. Entonces, cuando damos ese paso de fe, entonces entramos en esa dimensión, y a partir de ese momento tenemos todas las cosas que Dios ha prometido para nosotros. Escuchen, el nuevo nacimiento, cuando una persona viene a Cristo, sea hombre o sea mujer, pero cuando venimos a Cristo dice que ya no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay gentil, no hay libre, no hay esclavo, pero somos todos uno en Cristo. Y usted lee Gálatas 3:26, va a hablar de eso, de que todos somos hijos, ¿ok? Y es por ello que esto de la nueva creación, ¿ok? No elimina ¿cómo se llama? El género de que hay mujeres y hay hombres, sí es cierto, pero hablando espiritualmente, dice que todos somos uno en Cristo. No hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, pero todos somos uno en Cristo. Así como Cristo, nosotros somos uno con Él, uno con el Padre. Entonces, esta posición nos lleva a ser herederos de la promesa de Dios, el cual es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, ahora podemos decir, como dice Gálatas, Abba, Padre. Podemos llamar a Dios Padre, nuestro Padre. Si no, no podemos. ¿Por qué? Porque no hemos entrado por esta puerta que es Jesús, porque Él dice, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, tenemos que entrar por esta puerta que es Jesucristo, y eso es el nuevo nacimiento. Entonces, desde el momento que entramos, estamos ahora en el reino de Dios, ahora tenemos esta nueva vida con Cristo, somos ahora una nueva creación, algo que no existió en el pasado, somos nuevos en Cristo. Ahora, si nosotros lo creemos, empezamos a caminar de acuerdo a esta dimensión espiritual. Entonces, y por ello podemos podemos vivir esta palabra si lo creemos. El problema es de que, como he estado diciendo, de que hemos estado sujetos a entender y leer esta palabra en una forma natural, lo hemos interpretado muchas veces literalmente, pero nos hemos dado cuenta que cuando leemos literalmente no podemos aplicar a nuestras vidas lo que estamos leyendo, como por ejemplo leímos la semana pasada de que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces dimos a entender, explicamos qué es lo que significa en este capítulo, qué es lo que Jesús nos quiere decir. Entonces, ahora quisiera retomar lo que, o mejor dicho, continuar este tópico
de que nosotros ahora podemos entrar en esta sabiduría e inteligencia espiritual. Leímos la semana pasada en Mateo 6, en el versículo 22, donde hablábamos acerca de la lámpara del cuerpo, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, ¿se dan cuenta? No quiero redundar y repetir lo que dije la semana pasada. Esto no lo podemos entender literalmente. Esto tiene que ser interpretado, discernido espiritualmente. Si no, no tiene sentido. Entonces dijimos la semana pasada de que tener el ojo bueno, esto es importante. ¿Qué es lo que es tener el ojo bueno? Tener el ojo bueno es cuando hemos entendido la verdad de la palabra de Dios y vivimos por medio de Jesucristo, por medio de su obra redentora. ¿Se dan cuenta? Eso es tener el ojo bueno. No es que su ojo esté enfermo y un ojo esté bueno. Eso es interpretarlo literalmente. Esto es tener el ojo bueno. Cuando vemos, por eso es que es esta frase que aprendimos la semana pasada. Dice, si cambias la forma que ves, cambiarás la forma que vives. Si en la forma que uno ve es terrenal, vamos a vivir lo que es terrenal. Pero si nuestra perspectiva o nuestra visión es celestial, entonces vamos a vivir desde otra perspectiva. Vamos a vivir como Dios nos ve. Entonces, si cambias la forma que ves, cambiarás la forma que vives. Entonces, ¿qué es lo que es? Entonces, de ahí es donde dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, ¿qué información, qué es lo que has entendido tú de la palabra de Dios? Y ahí es donde está la diferencia. Como hemos entendido la palabra, eso vamos a manifestar en nuestra vida. Si usted está envuelto, por ejemplo, como yo les conté, antes a mí me gustaba mucho la Fórmula 1. Me gusta todavía verlo de vez en cuando, pero antes estaba... no estaba loco, pero sí me gustaba verlo bastante. ¿Por qué? Porque como conociendo de mecánica y todo eso, entonces entiendo lo que estaba ocurriendo. Así, a mí me gustaba ver la Fórmula 1. Me gustaba ver otras carreras también, pero la Fórmula 1 era más especial porque era el tope de lo que es carreras de autos. Entonces es lo máximo. Y a mí me gustaba ver esto y a veces me trasnochaba porque como los Grand Prix lo transmiten en otros países y uno lo ve directo, entonces uno tiene que verlo a las 2, 3 de la mañana. Hasta esa hora me quedaba yo viendo las carreras. ¿Por qué? Porque me gustaba. Entonces, cuanto yo más veía, mi mente estaba más lleno de eso. Y cuanto más veía, más quería ver. Quería saber quiénes son los choferes. Siguiendo en aquellos años, Alan Jones era uno de los australianos. Después Mark Webber, ¿cómo se llama? Choferes australianos, etcétera, etcétera. O sea, lo que más vemos, eso es lo que va a depositar más en nuestro espíritu y eso es lo que va a salir más de nosotros. Pero ahora, esa es una información natural, pero si ahora esta información que tenemos al meditar en la palabra es por medio del Espíritu Santo, es esta sabiduría e inteligencia espiritual, entonces eso es lo que va a producir mi vida. Entonces yo voy a vivir de acuerdo a lo que he recibido. El problema es que no vivimos esta palabra de Dios en su plenitud porque no hemos entendido. Y lo hemos tratado de entender humanamente, naturalmente. Y el entendimiento es diferente, ¿ok? Yo le voy a decir, el entendimiento es diferente. Y este ejemplo, por ejemplo, de la visión que les compartí, ese es un ejemplo. El otro ejemplo es
la dimensión de la palabra, la cuarta dimensión de la palabra también es otro ejemplo, porque la palabra, como hemos dicho, no es un libro natural, no es un libro cualquiera, es un libro espiritual y tiene dimensiones. Cuarta dimensión, muchas veces leemos la palabra con una o dos dimensiones o tal vez con la tercera dimensión, pero hay una cuarta dimensión de la palabra de Dios en la cual es esta sabiduría e inteligencia espiritual. Y les comparto esto, mis hermanos, porque yo he podido vivir esto, ¿ok? He podido vivir. No quiere decir de que yo me lo sé todo, no me lo sé todo. Tal vez estoy al inicio de lo que yo conozco, de lo que el Señor me ha mostrado y lo que yo he podido ver. ¿Y por qué lo hago? Porque tengo hambre. Porque el Señor ya me ha dado de probar algo. Y cuando me ha dado de probar algo, yo no quiero más. Y cuando tú quieres más, el Señor te da más. Y cuando el Señor te da más, tú quieres más. Entonces esto se convierte como ¿cómo se dice? Es un snowball. Una bola de nieve que cuando más se va rodando, más grande se pone, más fuerte se pone. Y esto es el efecto. Y le digo, eso no es solamente para uno, cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad. Lo importante es, ¿lo desea o no? Si lo desea o no lo desea. Entonces, y esto no es para que uno viva con la mente de conocimiento grande, no, es para vivir la palabra de Dios, es para ponerla por práctica, es para manifestar lo que Dios intentó por medio de Jesucristo para restaurar esta relación que se rompió en el huerto del Edén. Entonces, o sea, de que, escuchen, hay sabiduría divina, de la cual les digo, sabiduría natural y sabiduría divina. Sabiduría sobrenatural y sabiduría natural, sabiduría humana. Y nosotros tenemos esa bendición de poder ser participantes de esas dos, de ambas, y poder manifestar la gloria de Dios aquí. Entonces vamos a meditar un poquito más referente a esto y vamos a ir a 1 Corintios en el capítulo 2. Vamos a leer bastante de la palabra de Dios acá y a medida que voy leyendo me gustaría pues de que expandirme en lo que estoy leyendo, porque el capítulo 2 de 1 Corintios habla precisamente de estas dos clases de sabiduría y de inteligencia. Dos clases bien claras, así que voy a explicarlo a medida que vamos leyendo la palabra de Dios. Empezamos en el versículo 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, en otras palabras, acerca del evangelio, está hablando acerca de cuando yo les fui a predicar el evangelio, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Está hablando ahí palabras y de sabiduría humana. ¿Okay? Eso no fue el propósito de Pablo aquí. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, dice acá la Reina Valera, pero en realidad ahí, en ese versículo, tenemos que interponer, dice, a este que fue crucificado, o a Jesucristo que fue crucificado. La situación es de que muchos interpretan este versículo, como dice ahí, en la Reina Valera, y también lo dice también en muchas otras traducciones, pero cuando usted va al original, no lo digo yo necesariamente, sino lo dicen teólogos que han estudiado también más esto y enfatizan esto de
de que Pablo no fue predicando a Jesucristo y a Él crucificado. Porque eso es lo que se tiene ahora, por ejemplo, en muchos hogares se tienen a Jesús en la cruz todavía. Y muchos se apoyan en este versículo para representar al crucifijo. El crucifijo es diferente que cruz. Aquí es la cruz, no está el Señor Jesús. No está, si Él está ahí, es el crucifijo. Pero Él ya no está en la cruz. Y aquí Pablo dice de que cuando yo fui a ustedes, fui a predicar a Jesucristo y a Él crucificado. Eso es como dice esto. Pero en realidad en el original dice que Él fue crucificado, porque Él ya no está más en la cruz. ¿Se dan cuenta? Y no solamente lo dice esto, en sus otras cartas también enfatiza en esto. Así que Él ya no está más en la cruz, Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces, esto es lo que está diciendo. Él fue a predicar, en este caso, al pueblo de Corinto, que está en Grecia, en Europa, en este momento en Europa, en Grecia, en Macedonia, todo ese lugar, ahí es donde está este lugar Corinto. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Si usted lee el capítulo 18 de los Hechos, usted va a encontrar justamente lo que Pablo está pasando y lo que está relatando aquí, porque esta es una carta que lo hace después, a unos 2 años después que él ya empezó esta obra en Corinto. Pero cuando él estuvo en Corinto para iniciar esta obra de esta iglesia, él estuvo con temor y temblor en lo natural, en lo humano. ¿Por qué? Porque eran los judíos los que lo estaban persiguiendo a él y lo querían matar. Hasta lo llevaron a un tribunal. Lo tomaron. ¿Por qué? Porque estaba predicando contra la ley. E inclusive los griegos también, en cierta forma, no estaban contentos porque estaban predicando a otros dioses. Entonces, la posición de Pablo, y es por ello que él dice de que él está con temor y temblor, cuando él llevó esta palabra de Dios, este evangelio. Y eso es lo que ocurre, mis hermanos. Acuérdense de que la iglesia recién está empezando en este momento. ¿Okay? Esta carta tiene aproximadamente 30 o 40 años después que nuestro Señor Jesucristo fue a la diestra del Padre. Y la iglesia está empezando en esta zona de Europa, de Atenas, en esta zona de Grecia, que es una zona gentil donde hay muchos romanos, ciudadanos romanos y judíos, pero la mayoría son gentiles. Entonces, no hay ninguna iglesia. Ahí no conocen a Jesús. Conocen hasta cierto punto lo que los judíos están predicando, pero ellos fallaron también de predicar su Dios que ellos conocieron. Pero ahora Pablo viene a predicar ahora a Jesucristo. Y él, como hemos dicho, como hemos estudiado esto, es de que él en este momento está rompiendo nuevo terreno en el mundo espiritual. Está invadiendo el mundo de las tinieblas en este momento a donde él va. Porque nunca en la historia de la humanidad había sido predicado el evangelio todavía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él está rompiendo terreno en lo espiritual y en lo físico, porque no hay ninguna iglesia todavía en este momento. Entonces la oposición que él tiene es tremenda. Para nosotros, si nosotros queremos ir a predicar el evangelio a cualquier otro lugar, ya han pasado 2000 años. Para nosotros es un poquito más fácil, un poquito, no tanto, un poquito, porque ya la gente conoce de Jesús, ya la gente conoce de Dios, ya tienen conocimiento. Pero ¿me entiende? Pero en este tiempo era totalmente desconocido.
Y es por ello cuando él está en Atenas y llega pues a los filósofos que tienen sus religiones filosóficas, los platonistas, los Epicureans, esos son la filosofía del Epicurean, que está antes del Evangelio, antes de Cristo. Ya estaban por años, cientos de años que existían en este tiempo. Pero Pablo llega en esta región con el Evangelio de Cristo y él les confronta y les habla acerca, porque en ese tiempo ellos escuchaban cualquier otra doctrina. Oh, queremos escuchar qué es lo que dices tú, porque hay tantos dioses por diferentes lugares. Pero lo lindo es de que Pablo, él lleva a predicar al Dios verdadero. Entonces, yo no sé por qué entré tanto en detalle allí, pero esto es lo que pasa cuando Pablo les escribe a los corintios, de que él estaba con temor y temblor en medio de esta comunidad, en medio de esta gente que nunca han escuchado del nombre de Jesucristo. Y es por ello que tiene resistencia. Sigamos leyendo. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Se dan cuenta? No fue de humana sabiduría. No fue de sabiduría natural o normal, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ustedes, yo pensaba de que cuando muchos han leído esto, y el cual no está muy lejos de la verdad tampoco, entienden de que Pablo no fue a predicar esto con conocimiento y sabiduría natural, sino con el poder, hablando acerca de haciendo milagros por medio del poder de Dios. Yo pienso de que hubo esto también, pero cuando usted lee el libro de los Hechos se va a dar cuenta, lo que se está refiriendo aquí de que Pablo no fue a predicarles con sabiduría natural, sino en el poder del Espíritu Santo. Está hablando de este conocimiento, de esta revelación de la palabra. Y también había manifestaciones, obviamente físicas, de milagros y señales y prodigios, pero es todo junto. Entonces, se dan cuenta la diferencia de que hay sabiduría natural, pero Pablo está yendo a este lugar a predicarles en esta sabiduría e inteligencia espiritual que es en el poder del Espíritu Santo. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Nuestra fe no está fundada, oh, qué tan elocuente es aquel pastor, qué tan elocuente es aquel hombre. Mira cómo sabe. No, nuestro fundamento no está en la elocuencia y en la carisma de muchos pastores y muchos hombres y mujeres que tienen el carisma de poder entender, sino está, ¿en qué está? En el poder de Dios. Está fundada en el poder de Dios, está fundada en su obra que Él ha hecho. Y es por ello de que muchos predicadores son carismáticos en su forma de exponer, de predicar y de enseñar. Y yo no digo de que no hay hombres que estén predicando la verdad de la palabra. Así es cierto, hay muchos. Pero hay muchos otros también de que tienen mucha carisma para enseñar y atraen mucha gente, pero no necesariamente están trayendo la verdad. No necesariamente traen la verdad, pero sí atraen a mucha gente, porque tienen ese don, tienen ese carisma. ¿Cuántos hombres de Dios conocemos nosotros en el mundo? La mayoría creo que son hombres, de que han estado bien alto y han caído también. Cuanto más alto se han subido, han caído desde arriba también. Y mucha gente lo seguía, mucha gente tenía expectativas y fundado ministerios en base al carisma y los dones que tienen. Pero no ha habido carácter, y cuando no existe esto, entonces han caído. Viene la prueba, caen, no hay fundamento. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en su obra de Dios. Versículo 6.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, Pablo está diciendo aquí, no solamente podemos hablar en sabiduría humana, pero hablamos sabiduría espiritual entre aquellos que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Okay. ¿A qué se está refiriendo? No sabiduría de este siglo, se está refiriendo a la sabiduría natural, la sabiduría humana. Dice, no de los príncipes de este siglo. ¿A qué se está refiriendo príncipes? Se está refiriendo al sacerdocio y a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, que en este momento existe en el pueblo de Israel, en Jerusalén, porque el antiguo pacto está todavía vigente. Están los sacrificios, está el sacerdocio, está el templo, están las fiestas, todo está normal. A pesar que nuestro Señor Jesucristo ya murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, pero todavía el antiguo pacto continúa, como hemos venido estudiando. Pero ese antiguo pacto va a tener su final. Ya no va a haber sacerdocio, ya no va a haber antiguo pacto, ya no va a haber sacrificios con la destrucción del templo en ese año 70. ¿Okay? Entonces Pablo se está refiriendo a esto, dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí Pablo está hablando de una sabiduría oculta. Escuchen, esta sabiduría oculta estuvo oculta hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que Jesucristo vino y por medio de su obra, esta sabiduría oculta fue expuesta a todos. Ya ha dejado de ser sabiduría oculta porque ya ha sido revelado por medio de Jesucristo. El problema es de que es muy triste que hasta el día de hoy esto todavía viene a ser sabiduría oculta. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano se han enfocado en otras cosas, no han podido entender esta parte de la obra redentora de Jesús y no han llegado al entendimiento de esta sabiduría y inteligencia espiritual que estaba oculta hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, pero ahora está a disposición de todos. Entonces, pero lo triste es, como dije, es de que para muchos todavía sigue esto oculto. Porque se ha entrado en religión, se ha puesto énfasis en otras cosas. Porque si todos, mis hermanos, si todos pudiéramos conocer, y lo que estoy hablando, de tener esto de la sabiduría e inteligencia espiritual que todos podemos entender y conocer, es referente a la obra redentora de Cristo. Porque no todos lo conocen. Porque si todos lo entendiéramos, este mundo sería diferente. Este mundo, los hijos de Dios vivirían esta palabra. Vivirían esta palabra. Yo no digo de que ya no habría pobres, ya no habría miseria, ya no habría, corrupción. No, esas cosas van a existir, pero a comparación, si todos pudiéramos entender esto, el mundo sería un mejor lugar. No habría tanta pobreza, no habría tanta maldad en el mundo, porque el cuerpo, como dice el versículo de Mateo, nuestro cuerpo estaría lleno de luz. Nuestra vida estaría lleno de luz, del entendimiento. Y todos podríamos caminar como Jesús. Eso es la meta, esa es la razón por la cual el Señor nos revela todo esto, para que podamos vivir como Jesús. Si todos pudiéramos vivir como Jesús, entonces eso es lo que digo, este mundo sería mejor. Pero no todos lo vemos así, inclusive cristianos, todos lo vemos así. Hemos puesto énfasis en otras cosas.
Pero es por medio de esto, de que el Señor nos revela, ahora podemos entender con claridad. Ahora realmente podemos amar a nuestro prójimo como realmente debe. ¿Cómo es que debemos amar a nuestro prójimo? Es así como Cristo nos amó a nosotros. ¿Y cómo Cristo nos amó? Que Él dio su vida por nosotros. De la misma forma, ya no estaríamos viendo a otras personas hacia abajo, menospreciándolo. Al contrario, lo vemos en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya no tendría discriminación contra nada. No discriminación de su condición, ¿cómo dice? Gender, ¿cómo se dice? De género, de condición social, condición de color o de cultura o de religión. Lo veríamos de la misma forma. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos. Y Él nos invita a que podamos amar con ese amor que Él nos ha dado. Nuestro caminar sería diferente porque entendemos cómo Dios vivió, cómo Cristo vivió. Leamos el 7 nuevamente. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Se dan cuenta? No conocían en aquel tiempo este misterio, porque si ellos hubiesen sabido, nuestro Señor Jesucristo no hubiese sido crucificado. Pero de ahí surge una pregunta grande. ¿Qué es lo que hubiese pasado si es que Jesús no hubiese sido crucificado? Ese es otro tema. Y no vamos a entrar en ello, porque Él tenía que venir a morir. Él estaba profetizado. O sea, todo esto es parte del plan de Dios. ¿Se dan cuenta? No vamos a entrar en eso. Pero luego dice, en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y este versículo, mis hermanos, es tan conocido no solamente en el pueblo de Dios, en el cristianismo, pero también en el mundo secular. Decimos, Dios obra en forma misteriosa. Nunca sabemos qué es lo que va a hacer. Entonces aquí en este versículo dice de que no podemos nosotros saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo ponemos como algo incógnito, que nunca vamos a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque interpretamos esta filosofía de los Epicureans, el cual es esta, de que ellos tenían el concepto de un Dios que estaba bien lejano, totalmente ajeno a la situación del mundo. Ese es el principio de estos filósofos en aquel tiempo, de que Dios está totalmente distanciado y a Él no tiene preocupación del mundo, así que nosotros hagamos lo que querramos, sigamos con nuestra vida. Y muchos piensan de que Dios es esto. ¿Por qué? Porque han adoptado esta filosofía. Pero la palabra del Señor no dice esto. Dice esto que muchos piensan, eso lo dice, está en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que dice Pablo en respuesta a esa pregunta? Lo dice en el versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? No es que Dios está distante, no es que Él está ignorando a todo su pueblo, no es que estamos solos, no. Dice que Él nos ha revelado, Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu, qué es lo que Él tiene para nosotros. Entonces podemos llegar al entendimiento del plan perfecto de Dios por medio de Jesucristo para que nosotros podamos vivir esta vida y saber cómo debemos de vivirla y qué es lo que Dios espera cómo de nosotros debemos de vivir esta vida.
O sea que sí lo sabemos, no somos ignorantes. ¿Por qué? ¿Cómo lo ha revelado? Por medio de su Espíritu. Ahora somos templos del Espíritu de Dios. Esto es lo que es la revelación ahora. Y esto del Espíritu Santo, escuchen, y esto de que ahora somos templo del Espíritu Santo, esto no existía antes, no en el antiguo pacto, no cuando Dios creó a Adán. Yo pensé, y tengo algunas prédicas al comienzo, que estamos aquí enseñando, de que yo pensaba de que cuando Dios creó a Adán y Eva, yo pensé que Él había puesto de su espíritu en Adán y Eva. Él puso de su imagen, pero no de su Espíritu Santo. Nuestra posición ahora es aún mejor que la posición que Adán y Eva tuvieron en el huerto del Edén. No solamente ahora en Cristo hemos sido restituidos de la imagen que se perdió en aquel tiempo, pero encima de ello ahora ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros podamos clamar Abba, Padre. Entonces ahora tenemos lo que se rompió en el huerto del Edén, esa comunión que tuvo Adán y Eva con el Padre, con Dios, se interrumpió porque ellos transgredieron y desobedecieron hasta que viniera Jesucristo. Ahora en Cristo esta relación ha sido restituida, esa imagen ha sido restituida y encima de ello ahora el Señor nos ha dado de su Espíritu. Ahora ya no hay templo, por eso es que Pablo dice, ahora Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ahora habita en nosotros. Nosotros somos ahora el templo de Dios. Él habita en medio corporalmente de nosotros y también habita individualmente en nosotros. Ahora ya no va a existir más templo. Ya no hay templo, porque hay muchas personas que dicen, no, es que están construyendo el tercer templo en Jerusalén. No va a haber tercer templo. Porque este templo, ahora quienes somos nosotros, dice la palabra, dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, dice que es para siempre, que no tendrá fin. Así que cuando alguien le diga, le empiece a decir de que están construyendo en Jerusalén el tercer templo, no es cierto. Porque si se construye otro templo, van a tener que empezar nuevamente los sacrificios, van a tener que nuevamente empezar con el sacerdocio y no pueden haber sacerdocio porque solamente los levíticos tenían ese trabajo y el día de hoy no pueden identificar quiénes pertenecían a qué tribu, porque se han perdido todos los documentos referentes a la genealogía de quién pertenece a tal tribu. No puede haber sacerdocio. Si no hay sacerdocio, no hay sacrificios. Si no hay sacrificios, no hay templo. ¿Se dan cuenta? Esa es una posición que muchos cristianos tienen ahora, de que en el tiempo de cuando venga el Señor Jesús en el arrebato, el Señor va a terminar con la iglesia y va a empezar a tratar con los judíos y se va a construir el tercer templo. Eso es una teoría de que no es cierta. Es muy conocida, obviamente. Nosotros crecimos en eso, pero cuando usted estudia la palabra, no es cierto. No es el propósito de hablar de eso. Miren, vayamos directo al versículo 12 y denme 5 minutos, por favor. Denme 5 minutos. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Más claro no puede estar. Esto sí podemos interpretarlo literalmente. ¿Se da cuenta? Hay pasajes que sí, no hay vuelta que darle. Se puede interpretar literalmente. Pero hay otros, muchos de ellos, que no le podemos dar la directa interpretación, sino tenemos que tener el entendimiento y la sabiduría.
Entonces dice el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿A quién se refiere hombre natural? Aquel que no conoce a Cristo, al no cristiano. Y la situación es de que hay muchos cristianos que también, a pesar de que son salvos y tienen el Espíritu de Dios y son nuevas criaturas, no pueden entrar a esto porque nadie les ha dicho y no tienen el conocimiento de ello. Y parece de que su vida no es diferente que a una persona que no conoce a Dios. Porque cuando vienen situaciones y adversidades en su vida, su reacción es exactamente igual como si una persona que no conociera a Dios, cuando debería haber diferencia. Porque nuestra perspectiva es diferente. Porque nosotros vemos ahora las cosas como Jesús lo vio. Cuando hay injusticia en nuestras vidas, vamos a actuar y decir exactamente lo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si no tenemos esta perspectiva, esta visión, vamos a buscar la revancha. Miren lo que vamos a actuar como en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús dijo, no, ama a tus enemigos. Ora por aquellos que te persiguen, que te maldicen. Bendícelos. Cuando te pidan caminar 1 milla, lleva 2. Cuando te pidan el saco, dale también la capa. Y si te piden algo prestado, no se lo pidas de vuelto lo que te han prestado. Esa es la perspectiva que vivimos ahora. Hay diferencia. ¿Por qué? Porque ahora vivimos como Jesús vive. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña. En el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Usted se pone a hablar de estas cosas a una persona que no conoce a Dios y dice, tú estás loco. Porque para él es loco. Él le va a decir, no, tú estás loco. César, tú estás loco. ¿Cómo puedes, si alguien te hace un daño a tus hijos, cómo es que tú lo vas a bendecir? No lo vas a bendecir, tú vas a orar, pero tú no vas a hacer ojo por ojo y diente por diente. Si vienen a hacerte daño, te roban tu auto, te hacen cualquier cosa, Señor, perdónalo, Señor, porque si ellos conocieran lo que yo conozco, no estarían haciendo, porque aquellas personas están ciegas, no pueden ver la verdad. Entonces, cuando uno tiene ese entendimiento, uno dice, Señor, ilumínalos. O si no, elimínalos. No. Señor, ilumínalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y esa es la verdad, están ciegos. Porque para esa persona es locura. Pero nosotros no actuamos así, no vivimos así, porque entendemos mejor. Vemos como Él ve. Y si vemos como Él ve, entonces vamos a vivir como Él vivió. Amén. Ok. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por la revelación de tu palabra, mi Dios, por el entendimiento que tú nos das, que recibimos por gracia, Señor, tu sabiduría y tu inteligencia espiritual. Gracias, mi Dios, por el entendimiento, por tu palabra y tu presencia, por revelar en nuestro ser, Señor, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que nosotros podamos hacer y vivir tu palabra. Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, para manifestar la gloria en este mundo. Señor, para que podamos andar en amor, en autoridad y en poder, para la gloria de tu nombre. Amén.